propia del género gauchesco, que dice: es de buen nacido ser bien agradecido. Así que agradecer a los organizadores de este tercer congreso, en la persona de Ángelo, que nos acompaña en este panel, y sobre todo agradecer a todos ustedes, hermanos, hermanas, compañeros y compañeras de camino, que presencialmente y virtualmente me acompañarán a compartir esta reflexión sobre organizar la esperanza. Estar en el ámbito del CELAM y hacer una reflexión sobre la esperanza necesariamente nos lleva a hacer una mención a Monseñor Piroño, que fue 2 veces secretario general del CELAM, y sobre todo en su mensaje pastoral, una prédica incansable en torno a la esperanza, al servicio, como pastor al servicio de su pueblo. Decía Piroño en el 1985 en la Jornada Mundial de la Juventud: hay razones para la esperanza. En el momento actual que vive la Iglesia, a 20 años de la celebración del Concilio, el acontecimiento fundamental de nuestra historia contemporánea, tenemos razones para la esperanza. Una esperanza que es camino, que es compromiso y que es coraje. Una esperanza que me dice que algo tengo que hacer, que algo puedo hacer. Y nos dice: sean profetas de la esperanza. Hoy, ese eco de ser profetas de la esperanza, próximos a cumplir 60 años del Concilio Vaticano II, es una senda que se ha profundizado, y este tercer Congreso de Doctrina Social de la Iglesia lo estamos haciendo al calor del pontificado del Papa Francisco, que ha fortalecido y ha profundizado esta senda del Concilio Vaticano II. Creo yo humildemente que ha venido a la consolidación definitiva del legado del Concilio Vaticano II. Y el Papa Francisco, que es un latinoamericano, que es fiel expresión de nuestro pueblo, de nuestra cultura, de nuestra fe, que nos conduce, como ayer decía Monseñor Rodríguez Madariaga, con gestos y con palabras, como pastor con olor a oveja, está apoyado fuertemente en nuestra tradición eclesial, en nuestra tradición continental, y por eso hay una continuidad, ¿no? Si ven en ese número de Gaudium et Spes, que habla de los gozos y las esperanzas de nuestro pueblo, bueno, en el mensaje de Piroño, en el mensaje de Francisco, en el mensaje de sean profetas de la esperanza, en el mensaje de organizar la esperanza, hay una continuidad. Cuando preparaba esta ponencia me detenía en el pasaje evangélico del Camino de Emaús, y la verdad que fue una gratificación muy grande ver que en este congreso nos ha acompañado esta reflexión evangélica. ¿Y por qué? Porque los discípulos caminan con dureza, con desesperanza. Veo acá la presentación y duele, ¿no? Tanto color. Cuando la preparaba era un color más suave, acá está como muy fuerte. Bueno, estos discípulos que caminaban un camino con dureza, con desesperanza, hasta que Jesús aparece y comparte con ellos. Y cuando llega la noche, les dicen los discípulos: quédate con nosotros. Jesús se queda, comparte las Escrituras y comparte el pan. Y ahí ellos lo reconocieron, ardió su corazón y automáticamente se pusieron en camino. La esperanza recobró sentido. ¿Y qué nos muestra? Que ese camino no es en soledad, es un camino de una comunidad organizada, es un camino que se hace comunitariamente, y es un camino en el que contamos con la esperanza de alguien que nos acompaña, contamos con la esperanza de Jesús. Entonces, es un camino de esperanza organizada. Esta reflexión sobre el organizar la esperanza en este tercer Congreso de Doctrina Social de la Iglesia, y como aporte a este sueño social, de la amistad social, la fraternidad universal, encuentro que tiene explicación en la Jornada Mundial de los Pobres del año 2021, donde el Papa Francisco nos dice que no podemos, los invito a leerlo textualmente, no podemos limitarnos a esperar, tenemos que organizar la esperanza. Si nuestra esperanza no se traduce en opciones y gestos concretos de justicia, solidaridad y cuidado de la casa común, los sufrimientos de los pobres no se podrán aliviar, la economía del descarte que los obliga a vivir en los márgenes no se podrá cambiar y sus esperanzas no podrán volver a florecer. A nosotros, especialmente a los cristianos, nos toca organizar la esperanza, expresión del obispo italiano Tonino Bello. Organizar la esperanza es traducirla en la vida concreta de cada día, en las relaciones humanas, en el compromiso social y el compromiso político. Por eso el objetivo de esta presentación, más que definir categóricamente qué es organizar la esperanza, pretende dejar inquietudes, sembrar preguntas para que nos puedan seguir acompañando en este camino
de este tercer Congreso de Doctrina Social de la Iglesia. En el método, que mucho se ha trabajado, del ver, del juzgar, del actuar, también trata de vertebrar esta presentación y luego de este método los tres siguientes pasos que explican, a mi modo de ver, o tratan de explicar o de ayudarnos a pensar sobre organizar la esperanza. Cuenta la filosofía clásica que se le preguntó a Aristóteles qué es la esperanza y él respondió: es el sueño de un hombre despierto. En este contexto de sinodalidad, de iglesia en camino, de iglesia que nos hace caminar juntos, quisiera vincular esos dos conceptos del sueño, la esperanza como el sueño de un hombre despierto, una mujer despierta, y el caminar juntos. Y vinculando esos dos conceptos, llego al título de una obra del Papa Francisco, Soñemos Juntos, escrita en el contexto de la pandemia, donde el Papa, a mi modo de ver, condensa todo su ideario y lo pone en diálogo con un contexto oscuro, abrumador para la humanidad como era la pandemia. Y ahí el Papa, en esa obra, Soñemos Juntos, divide ese librito en tres partes: en un tiempo para ver, tiempo para elegir y tiempo para actuar. Entiendo que organizar la esperanza puede pensarse desde esas tres dimensiones: tiempo para ver, tiempo para elegir, tiempo para actuar, como también podría pensarse desde las tres facetas o dimensiones también que se puede abordar la doctrina social de la Iglesia: una dimensión histórica, una dimensión teórica y una dimensión práctica. El pensamiento del Papa Francisco para organizar la esperanza podría abordarse de esa manera también: una dimensión histórica, como es el concilio, como es toda la tradición continental, la teología, cómo la incorpora América Latina con la teología de la liberación, la teología del pueblo en Argentina. Pero creo que el Papa Francisco, más allá de estos aportes, de estas teologías específicas, lo que hace es consolidar al Concilio Vaticano II en su conjunto. Tiempo para ver, como los discípulos que comentaban por el camino y estaban con el semblante triste, nosotros podríamos decir que el camino de Emaús que hace América Latina es un camino de dureza, y hasta podríamos interpretarnos en nuestra historia como una historia de lucha por nuestra liberación. Y ahí yo identifico rápidamente 5 esferas que me parece que explican esta lucha por la liberación o este sometimiento que a lo largo y a lo ancho de nuestra patria grande, de una manera u otra, atravesamos y disputamos y combatimos y luchamos. No quisiera profundizar mucho, el primer Emiliano, el primer exponente en este panel, lo tocó, pero creo que a nivel cultural, a nivel político, económico, social y geopolítico tenemos elementos que explican esta lucha por la liberación. Un paradigma individualista que nos atraviesa, la homogeneización cultural, que tiende a disolver las idiosincrasias locales, y eso está fuertemente apalancado con el poder tecnológico y el poder de la comunicación. En materia política vivimos una crisis de la democracia muy profunda, la democracia como herramienta de participación y la democracia como herramienta de representación popular, la democracia como herramienta que hace que un pueblo pueda construir su felicidad y pueda construir la grandeza de su patria, está puesta en tela de juicio. Asistimos a un contexto de golpes blandos, donde la combinación de medios de comunicación con elementos judiciales nos hacen caer bajo las garras del lawfare, que el Papa Francisco lo denuncia. Nos dice el Papa Francisco también que todo esto desprestigia la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común. En cambio, hoy la política con frecuencia suele asumir formas que dificultan la marcha hacia un mundo distinto. Vemos, por ejemplo, cómo caemos en las garras de neopopulismos. En el orden económico, en los distintos países, quiebres de proyectos industrializadores. Eso se combina con mecanismos de condicionamiento con la deuda externa y también un mercado financiero que no reconoce que el capital tiene patria. En el orden de lo social, se quebró el trabajo y al quebrarse el trabajo se configuran situaciones de pobreza, de exclusión, de descarte, y lo que para mí me parece más dramático y para nosotros es una responsabilidad, el continente latinoamericano como el continente más desigual. Por último, una esfera geopolítica donde vemos que
poderes transnacionales, políticos y económicos, se camuflan en empresas que penetran nuestro continente y vienen por nuestros recursos naturales, con lógicas extractivistas, sin compromisos con las generaciones del mañana, y hasta incluso vemos también cómo persiste todavía el imperialismo, con colonias en América Latina. Yo soy argentino, las Islas Malvinas es una colonia, es un enclave colonial, desde donde Gran Bretaña, Inglaterra, mira la Antártida, que es la mayor reserva de agua dulce del planeta. ¿Qué nos dice Francisco? Que, bueno, creo que esto también se explica o es posible por élites locales que generan los mecanismos necesarios para que esto pueda ocurrir. Entonces, ante eso, Francisco dice que un primer paso para organizar la esperanza es asumir el coraje de la identidad y de la pertenencia. Lo leo textualmente. La persona social adquiere su más cabal identidad como ciudadano en la pertenencia a un pueblo. Esto es clave porque identidad es pertenencia. No hay identidad sin pertenencia. El desafío de una persona como ciudadano se da directamente proporcional a la medida en que él viva su pertenencia. ¿A quién? A un pueblo del que nace y del que vive. El siguiente paso, y con esto ya voy a ir terminando, es el tiempo para elegir, ¿no es cierto? Los discípulos que le pidieron a Jesús que se quede con ellos, en ese compartir incorporaron criterios de juicio, formas de ver, de entender, de tratar de comprender la realidad. Bueno, en América Latina nosotros tenemos una matriz, un sustrato cultural que está muy arraigada en la fe, en la religiosidad popular. Y pensar en el magisterio de Francisco, encontrando claves de cómo organizar la esperanza, podría ser prácticamente otro congreso en sí mismo. Entonces, yo elijo por dejar algunos interrogantes sobre organizar la esperanza. ¿Quién organiza la esperanza? El pueblo, como decía Emiliano anteriormente. El pueblo como sujeto histórico y artífice de su destino. ¿Dónde se organiza la esperanza? Se organiza en las periferias geográficas, en las periferias existenciales. ¿Cuándo se organiza la esperanza? Se organiza hoy. ¿Cómo? Despertando procesos, iniciando procesos. ¿Qué organiza la esperanza? La fraternidad y la amistad social. ¿Cómo se organiza la esperanza? Se organiza en salida, desde el poliedro, en una actitud de cultura del encuentro. ¿Y por qué se organiza la esperanza? Porque así nos lo exige la casa común y la fraternidad universal. Por último, en el tiempo para actuar. Nos dice el pasaje evangélico que cuando los discípulos reconocen a Jesús se pusieron en camino. Bueno, organizar la esperanza también es una gran orientación para la acción. Francisco nos dice en la Jornada Mundial de los Pobres, la esperanza no es ciertamente el optimismo beato de esperar a que las cosas cambien. La esperanza no fue sembrada por el levita o por el sacerdote, fue sembrada por un extraño, por un samaritano que se ha parado y ha hecho el gesto. A mi modo de ver, hay tres ámbitos o tres experiencias que sin ánimos de autorreferencialidad, sino con el privilegio de que mi experiencia se dio en el contexto que dio luz al pensamiento y sobre todo al magisterio pastoral del Papa Francisco, quisiera señalar desde la Pastoral Social de Buenos Aires cómo organizar la esperanza al cabo de estos 25 años, desde el año 98 para acá, se puede ver, por ejemplo, en las jornadas de Pastoral Social, cómo hay un hilo conductor que busca rehabilitar la política y que busca la cultura del encuentro. Es así que cuando Francisco, en su momento Monseñor Bergoglio, inaugura la sede de la Pastoral Social en el año 2006, ya habla de la Casa del Encuentro y le pone por nombre a la sede de la Pastoral Social la Casa del Encuentro. Y lo leo textual en el libro que se publicó desde la Pastoral Social recientemente, cómo él bendice la casa cuando la inaugura. Y dice, que esta Casa del Encuentro sea un lugar de verdad y de amor, de fraternidad, de amistad y de paz, para que todos los que se acerquen aquí sientan siempre que es su casa y encuentren y renueven en ella las fuerzas para seguir caminando. Pongo ahí diplomados. Bueno, cuando hablamos de ser una iglesia en salida y de trabajar hacia afuera de la iglesia, tenemos una experiencia fundante, muy interesante, con la Confederación General del Trabajo de la República Argentina, con un diplomado que acompaña en el pensamiento social de la iglesia a dirigentes sindicales. No se los busca dentro del salón de una parroquia, sino en las propias organizaciones sindicales. Y esto es una experiencia de 9-10 años. La siguiente experiencia a compartir es del equipo de curas para las villas de Buenos Aires, donde ahí se ve claramente una opción pastoral de una iglesia
pobre y para los pobres, de una iglesia en salida hacia las periferias. Como transversales, la religiosidad popular, el abrazo a los hermanos migrantes, la promoción integral de hombres y mujeres de escasos recursos, una opción pastoral que quisiera compartir dos experiencias que se desprenden de ella. Una es la familia grande de los Hogares de Cristo, que cumplió recientemente 15 años y es una experiencia que acompaña a quienes cayeron en el flagelo de la droga en su recuperación y reinserción en la sociedad. Recientemente se cumplieron 15 años en una peregrinación por toda la República Argentina que se visitaron los más de 200 centros de la familia grande de Hogar de Cristo. Eso fue algo que Francisco en un Jueves Santo, en un lavatorio de pies, dio inicio. Y la segunda es la ULPE, la Universidad Latinoamericana de las Periferias, que gratamente está siendo abrazada también aquí en el CELAM y busca desde un ámbito universitario generar conocimiento, producir conocimiento para la materialización del programa de Tierra, Techo, Trabajo. Por último, la actividad política propiamente dicha. Vemos en Francisco una preocupación constante por rehabilitar la política, por jerarquizar lo político. En mi caso, mi experiencia, mi militancia, al calor del peronismo, pero también lo pueden haber hecho otros compañeros, compañeras, hombres y mujeres con vocación política, sentirse amparados por un pastor que reivindica la política como forma más alta de la caridad. Y ahí podemos ver en él, yo leía un libro desde el año 1992, Reflexiones en Esperanza, hasta Fratelli Tutti, un permanente y constante mensaje que llega a hablar incluso del amor político. En nuestra marcha de Emaús, los discípulos tenían tristeza, tenían desesperanza. La marcha de América Latina también tiene incertidumbre, tiene tristeza, pero también, como decía Pablo VI, es el continente de la esperanza, y Francisco nos dice: no nos dejemos robar la esperanza. Muchas gracias.